Llegó a las 7:14 de la mañana, antes de que yo siquiera encendiera la estufa para el café. Empieza a empacar. La casa ya se vendió. Ni un hola, mamá. Ni una explicación, solo una orden como si yo fuera una inquilina que se había quedado de más. Lo miré fijo, parpadeando fuerte, medio convencida de que era para otra persona. Pero ahí estaba mi nombre arriba, Corina Halcón. Sin error. No respondí. Solo puse el celular boca abajo en la barra y salí a la puerta principal. Necesitaba aire. La mañana estaba callada de esa calma que solo notas cuando está a punto de romperse. El sol apenas asomaba por la barda del vecino. Me quedé ahí, en bata, tratando de armar algo con nada. Una hora después, una camioneta blanca se metió al camino de entrada. Bajó una mujer de tacones. Sonrió como si me conociera de toda la vida y metió un folleto doblado en el buzón. Esperé a que se fuera para abrirlo. Mi casa, mi jardín, mi sala con cojines que yo nunca compré. Encantadora casa de 3 recámaras con personalidad. Ideal para remodelar. Ahí estaba. La había puesto en venta, con mi nombre todavía en la escritura, sin preguntarme. Me senté en la mesa de la cocina un buen rato, con el folleto abierto a un lado, la taza de café de Máximo todavía en el fregadero. No temblaba de la impresión, no del todo. Ya lo veía venir en el tono de voz de Gael, en cómo empezó a decir espacio cuando quería decir distancia. Todo cambió después de que Máximo se fue. Gael dejó de pasar. Empezó a traer a Dafne para arreglar las cosas. La forma en que me hablaban sonaba más a órdenes que a plática. Me dije que era el duelo que nos pegaba distinto. Pero a lo mejor me equivoqué. Fui al closet del pasillo, estiré la mano detrás de los suéteres pesados y bajé una carpeta de Manila que decía Plan B. Adentro estaba todo lo que Máximo dejó y nadie sabía, y un juego de llaves que nunca colgaron junto a nuestra puerta. Fue idea de Dafne juntarnos un martes. Dijo que las niñas tenían fútbol los jueves y los fines de semana eran imposibles ahorita. Así que martes. Llevé un pan de plátano con nuez, de los que a Gael le gustaban cuando tenía 12. Quedó intacto en medio de la mesa. Dafne me empujó una carpeta. Hemos estado investigando, dijo, como si estuviéramos planeando vacaciones. La etiqueta decía, plan de transición en letra azul suave. La abrí ya sabiendo que no me iba a gustar lo que traía. Folletos de residencias para adultos mayores. Una hoja de presupuesto con colores. Una lista para reducir impresa por los 2 lados. Hasta maquetas de cómo maximizar mi comodidad en un departamento de una recámara. Dafne sonrió como si hubiera resuelto un rompecabezas. Solo queremos lo mejor para ti, dijo. Gael no dijo nada. Miraba el celular scrolleando. Ni una vez levantó la vista. La cocina olía a desinfectante de limón y muebles nuevos como si nadie viviera ahí. Cerré la carpeta despacio y la deslicé de vuelta. ¿Qué opinas?, preguntó Dafne. Junté las manos. Está muy completo, asintió aliviada, confundiendo mi calma con rendición. Gael se paró entonces, dijo que tenía junta, le dio un beso en la mejilla a Dafne. Pasó por mi lado como si no existiera. Me quedé sola otro minuto mirando el pan intacto. Seguro les gusta en la oficina, dijo Dafne, ya levantando la charola. Sonreí, lo justo para pasar. Afuera me subí al coche y me quedé con el motor apagado, los dedos apretando el volante. La carpeta seguía en mis piernas. Para cuando llegué a mi entrada, ya sabía exactamente qué iba a hacer. Porque mientras ellos planeaban mi transición, yo ya estaba empacando para otra cosa. Ni siquiera usaron las toallas buenas. Eso noté primero. En el baño, alguien había puesto toallitas blancas impecables que nunca se tocaron. Las de flores, que Máximo y yo usábamos diario, estaban metidas en el closet de blancos. Abrí la puerta más lo suficiente para ver el letrero de la inmobiliaria escondido detrás de la aspiradora.
ni se molestaron en guardarlo bien. Las fotos de la sala estaban reacomodadas. Nuestra foto de bodas desaparecida, reemplazada por un cuadro genérico de playa. También faltaba el sillón donde Máximo siempre leía. En su lugar, una mesita delicada con un jarrón de cerámica que no conocía. Caminé despacio, como si la casa pudiera echarme por intrusa. La luz parecía puesta. La cobija del sillón doblada demasiado perfecta. Mi casa se había vuelto sala de exhibición. Y nadie me preguntó. En la cocina oí a Daphne platicando con las niñas sobre los nuevos compradores. Lo dijo como si ya hubieran firmado. Me quedé detrás de la puerta quieta escuchando. La abuela se va a mudar a un lugar más tranquilo, le dijo Gael a las niñas enderezando un cuadro que yo había colgado chueco, a propósito, para molestar a Máximo. Le va a encantar. Ya es hora. Esperé a que alguien preguntara a dónde me iba. Nadie lo hizo. Cuando se fueron las niñas brincando adelante, Daphne en el celular, Gael hablando de números, nadie se despidió. Ni voltearon al pasillo donde yo estaba parada, como un pensamiento tardío en mi propia casa. No lloré. En cambio, fui al estudio, abrí el cajón de abajo del escritorio viejo de Máximo y saqué la carpeta de piel que siempre dijo que no tocara. Adentro estaba todo lo que necesitaba para seguir. Pero lo que me cortó el aliento fue lo que había debajo. Un sobre con un nombre y una dirección escritos con la letra de Máximo. Uno que no veía en años. La llamada llegó después del mediodía. Estaba junto a la ventana leyendo el sobre que Máximo dejó. Su letra era inconfundible, redonda y pausada como si escribiera despacio a propósito, pero aún no lo había abierto. Solo lo tenía en las manos dándole vueltas cuando sonó el teléfono. Señora Halcón, soy Felisa de Agencia de Títulos Cruz del Viento. Solo una llamada rápida para confirmar la firma en el acuerdo de comprador. Dudé. ¿Acuerdo de comprador? ¿De qué? La propiedad en Calzada de los Olivos 743, dijo alegre. Solo verificación de rutina. Tenemos su firma, solo necesitamos confirmar que fue en persona. No hablé. No de inmediato. Me gustaría ver el documento, dije. ¿En su oficina? Hoy. Una hora después, estaba frente a su escritorio. Sonrió, deslizó los papeles como si nada, como si no fuera mi nombre, falsificado en la línea punteada de un contrato para vender la casa donde viví 41 años. Se veía parecido. Limpio, cuidadoso, pero el ángulo de la curva en la D de Halcón lo delató. La mía se inclina a la izquierda. Esta no. Quien la firmó había practicado. Mucho. Gracias, dije y deslicé los papeles de vuelta. Mis manos no temblaron. ¿Todo bien?, preguntó de repente insegura. Ya les aviso, dije. Salí con la copia metida en mi carpeta. En el estacionamiento abrí la solapa otra vez y miré el sobre de Máximo. Todavía no lo había abierto. Pero no necesitaba. No todavía. Sabía que seguía. Porque quien firmó ese contrato no fue descuidado. No fue imprudente. Fue deliberado. Y eso me dijo algo peor que traición. No pensó que yo haría nada al respecto. Lo que hizo que lo que iba a hacer fuera aún más sabroso. La llave estaba fría en mi palma, con estrías de años sin usarse. Máximo me la dio una vez casual, hace años, como si se le hubiera olvidado. Por si acaso, dijo. Nunca abrí la caja. No por confianza, por suposición. Algunas puertas no se sienten urgentes hasta que todas las demás se cierran. El sótano del banco olía a metal y papel callado, de una manera que te hace hablar bajito por respeto. Cuando el candado hizo clic, sonó final. Adentro había montones de sobres ordenados, etiquetados con la letra de Máximo. Estados de pensión, transferencias de inversión, un libro de cuentas. Todo impecable, intacto, sin acceso compartido, sin firmas conjuntas, sin Gael, sin Daphne, y hasta el fondo envuelto en lino como reliquia una escritura.
no de aquí, no de nada que mi hijo pudiera tocar o reescribir o vender. Una casa en la costa sur, en Cádiz, España. Mi nombre en cada línea. Sin copropietarios, sin condiciones, sin herederos preasignados. Solo Corina Halcón. Se me apretó la garganta. Sabía que Máximo me quería, pero esto no era amor en palabras o versos. Era amor en planos, trámites y autonomía. Había construido una segunda salida mucho antes de que yo supiera que la necesitaba. Exhalé despacio sentada en el cuarto silencioso de la bóveda, sosteniendo la escritura como un secreto que él confió en que entendería un día. En ese momento no estaba enojada con Gael. Estaba agradecida de que Máximo y yo habláramos idiomas distintos, él en planes, yo en fe, y que al menos uno de nosotros dominara la previsión. Agarré el celular. El número era viejo, garabateado en una postal metida debajo de la escritura, Marisol, Cádiz. Cuando contestó, no hubo duda en su voz, solo calor. Calor que no sentía en meses. Corina dijo, «¿Es hora, verdad?» No expliqué, no tuve que. Sí susurré, «Es hora». Porque si me iba a ir, ya no me iría calladita. Me iría hacia algo elegido, moldeado y esperándome. Reservé el vuelo para el domingo por la tarde. Boleto de solo ida sin elegir asiento. No me importaba dónde me pusieran. Adelante, atrás, pasillo, ventana. Daba igual. Solo necesitaba moverme. La mudanza llegó sábado en la mañana. 2 hombres, con manos cuidadosas y miradas curiosas. Preguntaron dónde poner las cajas y les señalé el pasillo principal. Las había etiquetado la noche anterior con plumón negro grueso, Gael Dafne, recuerdos del hogar. No familia, no reliquias. Solo cosas, objetos. Cualquier historia que contaran ahora era de alguien más. No llevé mucho. Ropa para una semana, mis documentos, la carpeta de piel del escritorio de Máximo, la escritura y una foto enmarcada. Nosotros en España, hace 10 años. Máximo acababa de quemarse con el sol y yo me reía de cómo se acomodaba el sombrero como si eso lo arreglara. Su mano en mi hombro. Nos veíamos sueltos, no felices de pose, solo sin broncas. Esa fue la última vacación de verdad que tomamos. Para la tarde la casa se sentía hueca. No triste, solo terminada. La recorrí despacio, cuarto por cuarto, tocando los marcos de las puertas con la palma abierta. Le susurré adiós a nadie en particular. El comedor todavía olía a canela. El closet del pasillo, ese chirrido terco. Cada rincón tenía la huella de Máximo, y la mía también, pero ninguna de Gael. Esa parte siempre faltó, y yo me negué a verla. Antes de cerrar con llave, metí las llaves de la casa en un sobre y lo dejé en la barra. No escribí nota. No hacía falta. Al salir no volteé. Mi maleta rodó suave detrás de mí. Por el camino, las ruedas calladas sobre la piedra. El chofer esperaba en la acera, motor prendido. No preguntó a dónde iba. Y yo no se lo dije. Porque al fin, después de todo, iba hacia un lugar que nadie eligió por mí. Para cuando Gael entró por la puerta principal, yo ya estaba del otro lado del Atlántico. Se paró en el vestíbulo de la casa que creía suya para vender, mirando el lugar donde antes estaba el sobre con las llaves. Las cajas seguían ahí. Gael Dafne, recuerdos del hogar. Apiladas como palabras de despedida que no sabía leer. La gente lo llamó esa mañana voz cortante. Los compradores se echaron para atrás, dijo. Hay un problema con la firma en los papeles de cierre. El notario la marcó. No pasó verificación. No dijo la palabra falsificación, pero no hizo falta. Luego vino la segunda llamada, esta vez de un investigador local. Queremos hablar contigo sobre una denuncia por fraude de propiedad, dijo. ¿Estás disponible esta semana, Gael? Nunca fue bueno escondiendo nervios. Yo lo sabía. Apretaba la mandíbula. Cuando lo acorralaban, se frotaba el puente de la nariz como si pudiera meter la culpa de vuelta al cerebro. Dafne no se quedó callada.
Los vecinos la oyeron gritar por las paredes esa noche, algo sobre su arrogancia, sus atajos, como ella le dijo que no era la forma. Sus hijas preguntaron por qué el número de la abuela ya no servía, por qué sus fotos desaparecieron, por qué la casa se sentía distinta. No tuvo respuesta, porque lo que intentó hacer no fue solo sucio, fue ilegal. Y lo peor para él no fue que me fui, fue que me fui sin escándalo, sin confrontación, sin permiso pedido, sin explicación dada. Solo silencio y un reguero de consecuencias que no podía esquivar. La casa que intentó vender ahora estaba vacía, ni suya, ni mía, solo una estructura resonando con lo que solía significar. Y mientras él se quedaba en el silencio, repitiendo la versión de los hechos que lo hacía sentir menos atrapado, yo estaba abriendo otra puerta principal, a miles de kilómetros, con el mismo nombre en la escritura. El aire de España me recibió antes que nada, tibio, sin apuro, cargando una calma que no se sentía vacía, se sentía a la espera. Salado, bañado de sol bordado, con el zumbido metálico suave del mar. Mis pulmones recordaron cómo abrirse. La villa era tal como Máximo la describió años atrás, cuando todavía hacíamos planes en vez de posponerlos. Muros encalados, enredaderas colgantes, persianas pintadas del tono del crepúsculo costero. La dirección no había cambiado, ni el nombre en las facturas Corina Halcón, Luz Agua Seguro. Activos, sin interrupción, como si la casa supiera que llegaría tarde o temprano. Marisol esperaba junto a la reja más canosa, de lo que recordaba más suave también. No preguntó por qué vine sola, solo abrió los brazos. Bienvenida a casa, dijo. No lloré, inhalé. La diferencia se sintió importante. Adentro cada cuarto era un lienzo familiar en blanco, piso de loseta fresco, bajo mis zapatos ventanas abiertas, moviendo las cortinas como respiración lenta. Subí la escalera sin esfuerzo. Pasé la palma por el barandal de madera tallada, sólido, paciente, indiferente al tiempo. Desempacar no era urgente aquí. No había plazos, ni cálculos, ni opiniones que sortear. Puse la maleta en la cama de huéspedes, la abrí y saqué primero la foto enmarcada. Máximo y yo quemados de sol y riéndonos de nosotros mismos. La puse en la mesita de noche donde la luz la tocara cada mañana. Después encontré una sola copa de vino en el armario de la cocina y serví sin medir. En la terraza el mar brillaba como promesa más que recordatorio. El horizonte no exigía nada. Solo se quedaba quieto, firme sin juzgar. Apagué el celular no de coraje, sino de cierre. El silencio, me di cuenta, ya no era ausencia, era territorio. Al fin decidí dónde dejaba entrar el ruido. Abajo de los acantilados, las olas se desplomaban y se reconstruían en repetición suave. Un ritmo sin historia, sin culpas, sin súplicas, solo continuidad. Y por primera vez en años, sentí mi vida empezar donde terminaban las expectativas de los demás. La carta llegó doblada en tercios imperfectos, los bordes suaves del viaje. Sin etiqueta impresa, sin letras limpias, solo letra manuscrita, sincera y un poco insegura. La letra de Elia. Reconocí las curvas en sus y cómo ponía puntos a las i como estrellitas. Así decoraba las notas de la escuela cuando era chica. Desdoblé la hoja despacio, como si apurarme pudiera magullar las palabras. Abuela, sé lo que hicieron. Lo siento mucho. Te extraño. Encontré las cajas. También encontré la historia real debajo. No me importa la casa ni las peleas. Me importas tú. Puedo ir a verte, aunque sea un ratito. Sin explicaciones ensayadas, sin frases prestadas de sus papás. Solo una pregunta vulnerable y sin armadura. Por un buen rato, sostuve la carta sin moverme. El mar zumbaba más allá de la terraza paciente. Pensé en las cajas etiquetadas con plumón negro, apiladas como testigos reacios. Me pregunté
¿Qué verdades había armado con sus manos jóvenes? No pensaba contestar de una vez. Me dije que el silencio era precaución, pero la honestidad era más simple. El silencio era miedo, no de Elia, de volver a esperar. Aún así, despejé un rincón de la mesa de la cocina, encontré un pluma que escribiera suave y me permití un borrador, sin discursos, sin sentencias, sin dolor colateral heredado. Elía me gustaría. Si vienes, ven porque quieres, no porque sientas que me rescatas. Hay espacio aquí, y buen aire, y nadie lleva la cuenta. Firmé mi nombre completo sin abreviar, sin achicarme. La mandé desde una estafeta chiquita, cerca del mercado, donde el señor vendía estampillas junto a frascos de miel. Nada del momento fue dramático, pero todo se sintió definitivo. Porque perdón no era lo que ofrecía. Todavía no. Lo que ofrecí primero fue posibilidad, y la posibilidad, una vez abierta, suele ensanchar todos los cuartos que siguen. Elia llegó justo después del mediodía, con pasos inseguros, en el camino de grava, su maleta lo bastante pequeña para decir que no planeaba quedarse mucho, pero lo bastante esperanzada para sugerir que tal vez sí. No tocó. Yo había dejado la reja sin seguro. Cuando abrí la puerta, no hablamos de una vez. Solo me miró ojos suaves, pero buscando como asegurándose de que seguía siendo real y todavía suya de alguna forma. Me hice a un lado y entró a la villa como si fuera algo frágil. Nos sentamos en la cocina donde la luz se juntaba suave en el piso de loseta. Preparé té como me enseñó Marisol, con hojas sueltas y un toque de cáscara de limón. Elía miraba mis manos callada, pero no a la defensiva. No hablamos de la casa, ni de las firmas, ni de sus papás. Hablamos de cómo le caía a su nueva maestra de literatura, de cómo empezó a llevar un diario, de cómo encontró mi bufanda vieja en una de las cajas y se la puso en el camión, aunque todavía oliera a canela y polvo. Hablamos de decisiones. ¿Y de qué significa vivir con ellas, no debajo de ellas? Me preguntó si alguna vez tuve miedo de dejar algo atrás, no porque doliera, sino porque era conocido. Le dije que sí. Cada capítulo de mi vida llegó con manos temblorosas. Esa tarde bajamos a la playa. El cielo estaba manchado de nubes rosadas bajas y la marea se enroscaba en respiraciones lentas contra la orilla. Elia se quitó las sandalias. Yo la seguí. La arena estaba fresca, bajo los pies no fría, del tipo de fresco que te hace notar tu piel y agradecerle que todavía sienta. No nos tomamos de la mano, pero tampoco caminamos lejos. En un momento se detuvo y se volteó al mar. No sé qué viene después, dijo. Yo tampoco, y por primera vez en años no necesitaba saberlo.